Fede, si yo te digo esto, ambición desmedida, escándalos notorios, abusos, engaños, fiestas depravadas, ¿tú qué piensas? ¿De quién te estoy hablando? Del loco ese que metieron preso hace poco, Sean Combs. Mira, no precisamente, aunque se parece bastante, pero si a esto que te dije le agregamos unas fuertes conexiones con la Iglesia Católica. Ha podido ser muchas personas, pero, si retrocedemos 500 años, los Borgia. Sí, señor, vamos a hablar de una de las familias más controvertidas del Renacimiento, además un episodio que nos han pedido muchísimo. Vamos a hablar de los Borgia. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 148, los Borgia. 148. Aquí podríamos poner algo así como poderosos y perversos. Para que suene, sea bastante Telemundo. Y sacamos una serie, porque es que esto se va a quedar corto. Es que esto es una telenovela. Uh-huh. Pero bueno, hay que hablar un poco de lo que está pasando ahorita. O sea, las acusaciones hacia Sean Combs. Yo me niego a decirle pidí. O sea, ese señor se llama Sean Combs. Pero lo que yo creo realmente es que él se cambiaba el nombre tratando de evitar las demandas. La ley. Que se olvidaron de que no, ese no fui yo. Ese no fue Puff Daddy, eso fue P. Diddy. No, pues se cambió el nombre como 4 o 5 veces, pero este tipo se llama Sean Combs. Uh-huh. Y ahorita está preso y está esperando un juicio. Este tipo no va a salir de la cárcel. Es que no nunca. debería, porque este señor está acusado por más de 150 personas y entre ellas varias menores de edad. Y las acusaciones están bastante graves. Estamos hablando de abusos, acoso sexual, violaciones. Esto puede pasar el resto de su vida en prisión. Que puede ser bastante corta, ¿sabes? También, porque en prisión también tiene sus enemigos. Acuérdate de Epstein. Vamos a preparar un episodio completo sobre el caso de Sean Combs, pero lo que pasa es que estamos esperando también que salgan más noticias. Sí, porque es que... porque está todavía como muy en el candelero todavía. Pero esto es parte de eso, porque precisamente, fíjate, esto no es nuevo. No, señor. Y si los Borgia estuvieran hoy en día y el que hubiese sido acusado es Alejandro, el Papa Alejandro VI, esto sería exactamente igual o muy parecido. Sí, de hecho las fiestas de los Borgia eran una freak-off party. Era un freak-off. Pero del Renacimiento. Exacto, con unos vestidos bien pero es un hecho que el abuso de poder no es algo exclusivo de estos tiempos. Lo que pasa es que también estamos en una era globalizada, el internet, uno se entera de detalles. Aunque en esos tiempos pues tenían al cura, como dices tú, que transcribía todo lo que iba pasando, las noticias no llegaban de forma tan inmediata como ahora. Exacto, fíjate, Alejandro IV, uh-huh, realmente no se llama Alejandro, era Rodrigo Borja originalmente. Borja. Exactamente. Eran de Valencia, España, donde era mi abuelo. Uh-huh. Este llegó al papado en 1492. Y obviamente cuando él llega al papado, inicia una era de corrupción, nepotismo, etcétera, etcétera. Una cosa digna del gobierno de aquí. Estamos mezclando muchas cosas en este Bueno, proceso. no importa, porque es al final, es como para demostrar que el mundo no ha cambiado ni un poquito. Poderosos y perversos. Poderosos y perversos. Es que de verdad es una serie. Es una serie. Pero fíjate, Alejandro VI no solamente utilizó su posición para... Era sexto, no cuarto. Sexto. Exacto. Él no Los historiadores están tocando la puerta para que den una cachetada. Sí, bueno, venía a linchar. No será la primera vez ni la última. Alejandro VI no solo utilizó su posición para enriquecer a su familia, sino que también orquestó alianzas estratégicas y manipulaciones políticas que de alguna manera afectaron el curso de la historia italiana. Pero la historia de los Borgia no se limita solamente al patriarca, porque aquí hay unos personajes muy importantes dentro de la historia de los Borgia, como son César y Lucrecia. César y Lucrecia, porque a Juan se lo cepillaron temprano en el juego, en el Game of Thrones. Que por cierto, hay mucho de Game of Thrones inspirado en los Borgia, mucho, pero eso tú nos vas a contar más adelante. Sí, ¿no? el hijo favorito de Alejandro, César, era un tipo muy astuto,
que muchos historiadores lo han admirado muchísimo, porque era un líder militar temido y respetado y muy inteligente. Y por el otro lado tú tenías a Lucrecia, que siempre ha sido pintada como una femme fatale. Sí, que una mujer que navegó por un mundo dominado por hombres, que utilizaba su inteligencia y su encanto para sobrevivir y prosperar. Una figura enigmática, pero yo creo que también la historia le ha alimentado mucho, como toda esa aura de femme fatale y quizás no lo ve tanto, ¿no? Imagínate, si hoy en día, 500 años después, las mujeres todavía están luchando por igualdades. Estamos hablando de que es una mujer del Renacimiento que se embraquetó en unas cosas bien fuertes. Sí, en su momento. Pero también fue de alguna manera víctima de otras, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a comenzar por el origen de los Borgia. Ok. Fíjate, la familia Borgia tiene sus raíces en la península ibérica, específicamente en Sativa, en el reino de Valencia, España, como les estaba diciendo, donde nació mi abuelo. Mi abuelo nació en San Sebastián, de donde era la familia de mi abuelo. Ok. Rodrigo de Borja, el patriarca de la familia, nació en 1431 en esta ciudad. La familia pertenecía a la nobleza local. Obviamente esto lo ayudó a tener una educación maravillosa y las conexiones que lo ayudaron a convertirlo en probablemente el Papa. En aquel entonces era el hombre más poderoso del mundo. Sí. Ahora, cuando Rodrigo y su familia se trasladaron a Italia en la década de 1450, adoptaron el apellido Borgia. Este cambio de nombre se debe a la referencia a la ciudad de Borja, situada en la región de Aragón, España, porque pues ellos no querían, era una estrategia para integrarse en la sociedad italiana y facilitar su ascenso en un entorno donde los apellidos y las conexiones, pues bueno, ya eran sumamente importantes para el éxito social y político. Y claro, ellos querían era distanciarse de sus orígenes españoles, lo que era ventajoso en un momento en el que la política italiana estaba enmarcada por las rivalidades de las casas nobiliarias realmente. Eso lo hacían, porque yo no sé cuántos chinos siguen viniendo a Venezuela. Pero los chinos, cuando venían a Venezuela a vivir aquí, o sea, se naturalizaban, se cambiaban los nombres, porque era muy difícil quizás pronunciarlo. Y yo todavía recuerdo un mesonero que había en el restaurante chino de La Bollera. Pues mi mamá trabajaba en ese centro comercial y nosotros a cada rato íbamos, y él se llamaba New York. Ah, se había puesto New York. Ese era su nombre occidental. Su nombre occidental era New York. Ahora bien, Rodrigo de Borja comenzó su carrera eclesiástica en la Universidad de Bolonia. Aquí estudió Derecho Canónico y Derecho Civil. Era abogado. Esto explica muchas cosas. Ahora, exacto. Su inteligencia y ambición lo llevaron a ocupar varios cargos importantes dentro de la iglesia. Sí, bueno, imagínate, ya en 1456, con solo 25 años, era nombrado cardenal. Súper joven. Sí, obviamente, esto denotaba que era un tipo más pila que nada. ¿Eso de pila se utiliza en toda Latinoamérica? No sé. Bueno, ser pila es ser despierto o ser avispado. Avispado también es una manera de decirlo. Es eso, es ser despierto, esa gente rápida, ágil de mente. Ajá. Ahora bien, a lo largo de su carrera, él acumuló una considerable riqueza y un considerable poder también. En parte gracias a esa habilidad que él tenía para hacer alianzas estratégicas. Era un tipo bastante manipulador y bueno, muy hábil en eso, ¿no? Su influencia aumentó aún más cuando fue elegido papa, el papa Alejandro VI en 1492. Yo no sé si nuestros oyentes saben que cuando te escogen para ser papa, tú puedes escoger tu nombre. Tú puedes escoger tu nombre de papa, exactamente. Él eligió a Alejandro VI. Este evento pues tuvo profundas repercusiones en lo que fue la política de Italia y bueno, y de Europa en general. Yo me imagino que dentro de lo que era el Vaticano, debe haber sido un shock haber escogido a un no italiano como papa. Sí, eso le hizo ganar muchos enemigos porque además era un tipo muy nespótico, o sea, él
no sé si se dice así, yo me imagino que sí, el nepotismo. Un déspota. Claro, no, el nepotismo. Bueno. Metió a toda la familia en todos los cargos. O sea, este tipo parecía un político venezolano. Sí, bueno, es que aparte, fíjate que ahí sí tiene un poco de lógica el tema de que los papas no deberían tener familia. Uh-huh. O sea, porque eso es un cargo que en teoría tú eres el enviado de Dios, exacto, el vocero de Dios, el representante de Dios en la tierra. Exacto, tu familia no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que en esa época, más que en ninguna otra, la política y la religión estaban tan entrelazadas que eran una sola. Es que la religión tenía la cuchara metida en todas partes. Exacto. O sea, en lo que era la educación, inclusive en todo. Yo creo que yo inventé una palabra en este episodio, pero me gustó. Nespótico. No, es que no es nespótico, nepótico. O sea, nepotismo. Ñoñología, vamos a agregarla. No importa. ¿La agregamos después de que me linchan o antes? Bueno, no es que ya están tocando la puerta. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que fue este papa. Ajá. Fíjate. ¿Por qué no lo querían? A ver, más allá de porque no era italiano. O sea, inicialmente se destacó obviamente porque era un tipo muy pragmático. Y muy inteligente. Y bastante cínico, era abogado. Uh-huh. Los abogados tienden a ser bastante cínicos. La elección se llevó a cabo porque el tipo había hecho una cantidad de alianzas políticas y se dice que utilizó sobornos para llegar a ser papa. No, lo dudo. Imagínate tú, qué locura. Estuvo caracterizado por una serie de decisiones que priorizaban su interés familiar uh-huh. sobre el bienestar de la iglesia. Sí, de hecho se dice que su papado estuvo marcado por una corrupción nunca antes vista en la iglesia. ¿No sería venezolano? Estamos un poco desencantados de todo, ¿eh? Pero bueno, creo que ya lo saben. Exacto. Mira, yo creo que deberíamos decir algo, Capo, para hacer un refresh, porque sé que se ha sumado mucha gente nueva a escucharnos en las últimas semanas. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Mi nombre es Daniela Ormazábal. Yo soy Federico Capocci. Y todas las semanas, o por lo menos intentamos que sea todas las semanas, nos sentamos a hablar de las cosas que nos apasionan, que son historia, curiosidades, misterio, terror y otras cosas muy importantes. Y bueno, ya nuestro podcast está por cumplir generalmente 5 años. Todo lo podemos enmarcar dentro de la historia. Historia curiosa. Es historia curiosa. Contada de manera anecdótica. Sí. No nos estamos burlando, aunque parezca que sí nos estamos burlando, pero a veces es una manera de todavía no he empezado, no he calentado lo suficiente para burlarme de los Borgia. No, trato de poner un poco en contexto a la gente que está recién llegada y que dirá, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué se están riendo de estas cosas? Bueno. Entonces el tipo apenas llega al papado, uh-huh. O sea, le dice, usted es papa, él dice, chévere, perfecto. Ahora mis 2 hijos, uh-huh. César y Juan, van a ser cardenales. Exacto. Y bueno, y así como César y Juan favoreció también a otros miembros de su familia en posiciones de poder. Exacto. O sea, todo el que tenía por ahí, bueno, mete a este en este cargo, este otro es secretario, este otro no sé qué, y bueno, y así los fue ubicando, ¿no? De los Borgia, quizás el más interesante, aparte del Papa, fue César. Sí. Este era un tipo que por voto propio brillaba. O sea, era un destacado líder militar, uh-huh. Un político muy hábil. El Papa lo apoyó muchísimo en las ambiciones que tenía César de unificar Italia. Recordemos que la Italia que conocemos hoy en día existe desde 1800 y tanto. Sí. Porque de hecho, siempre ha sido un desorden. Se dice que César inspiró el personaje del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Sí, Maquiavelo lo admiraba mucho, ¿sabes? Sí. Ahora, este apoyo paterno fue fundamental para que este señor se convirtiera en una figura sumamente influyente en la política italiana. Pero ¿qué ocurre con esto? También se generan tensiones y rivalidades. Entonces, César pues tampoco es que era tan querido. Claro, por el otro lado tú tenías a Lucrecia, también hija del Papa, uh-huh. Que fue utilizada por este señor como una ficha de cambio para lograr alianzas políticas. Sí, a punta de matrimonios cuidadosamente orquestados. Así es como el Papa Alejandro VI buscaba fortalecer estas alianzas de su familia con otras casas nobiliarias. Sin embargo, Lucrecia fue a menudo víctima de muchos rumores y calumnias que la retrataban como una mujer manipuladora, una envenenadora.
Pero yo creo, y muchos historiadores así lo dicen, que hay exageraciones de la época, que no era tan así. Ahora fíjate, ellos dos definitivamente eran sus hijos favoritos, o sea, la historia habla mucho de ellos dos. Probablemente Juan hubiese sido también un hijo favorito, pero a Juan se lo cepillaron temprano en el juego, como le estaba... Tradúceme, cepillaron. Lo Para mataron. quienes no sepan, exacto, a Juan lo La mataron. muerte de Juan Borgia es hasta el sol de hoy uno de los grandes misterios de la historia italiana. Existen varias teorías, pero independientemente no se sabe. Recuerden que primero sucedió hace 500 años y segundo era miembro de una familia muy poderosa que hubiese podido tapar cualquier cosa. Claro. Ahora, lo que sí se sabe es que fue encontrado muerto en el río Tíber con múltiples puñaladas. Esto ocurrió el 14 de junio de 1497. Un pequeño accidente. Fíjate, la noche... Tenía 5 años Alejandro VI como papa. Cuando esto ocurrió. La noche del asesinato, Juan cenó con su hermano César y su madre, la madre de ambas, Vanosa Catanei. Ella era la amante del papa. Ok. Realmente era la pareja del papa, lo que pasa es que el papa, en teoría... no podía tener ya para ese momento esposa. Exacto. Hubo una época en que sí, eso lo hablamos en el episodio de... Exacto. Recientemente, ¿no? Después de esta cena, su cuerpo apareció, como le estábamos diciendo, en el río Tíber, cocido a puñaladas. Sí, a pesar de las investigaciones, nunca encontraron al culpable de este asesinato. Y la teoría más extendida es que Juan Borgia fue asesinado por orden de alguien muy poderoso que quería eliminarlo. Pues bueno, no hay que ser un genio para haber llegado a esta conclusión. Se ha barajado varios nombres posibles como autores intelectuales, pero fíjate qué curioso, entre ellos su propio hermano César. Sí, fíjate, la teoría sugiere que Juan pudo haber sido asesinado por un ajuste de cuentas. Sí, alguna rivalidad política o personal. Ahora César Borgia, ese príncipe maquiavélico, ¿quién fue? Mira, él fue el hijo favorito, como les estábamos diciendo, de Rodrigo Borgia o el Papa Alejandro VI, como lo quieran llamar, ¿no? Es una de las figuras más importantes del Renacimiento italiano. Era conocido por su astucia y una ambición que se perdía de vista. Sí. Su vida y acciones no solo lo convirtieron en un líder militar destacado, sino que aparte dejaron una huella indeleble en la teoría política. Y esto es lo que estábamos hablando. Él influyó muchísimo en pensadores como Maquiavelo. Sí. No sé si ustedes han leído El Príncipe de Maquiavelo, pero bueno, describe una figura, un militar, un político sumamente astuto, que está inspirado en César Borgia. Ahora, él era exactamente eso, pues un líder militar y político astuto. Él nació en 1475, fue el segundo hijo del Papa Alejandro VI y, como decías tú, con esa amante que él tenía en ese momento, Vanosa Catanei. Desde joven César mostró un talento excepcional como estratega y político. Tras la elección de su padre como papa, él se benefició, por supuesto, enormemente de la posición de su papá. Sí, bueno, a diferencia del papá, César abandonó su carrera religiosa y se dedicó directo a la política de la guerra. Sí, a él el cuento de la religión no lo convencía, él fue el grano. Y su norte era forjar una Italia unificada. Exactamente. Él utilizó tácticas brutales, alianzas estratégicas, y su objetivo era unificar estos pequeños estados italianos bajo su control. Ahora, recordemos que antes existía el reino de Venecia, el reino de Nápoles. Ajá. Él lo que quería era unificarlo todo y ser él el que mandara. Claro, y él se embarcó para esto en campañas militares en varias de estas regiones, incluyendo Romagna, Las Marcas, y bueno, a través de una combinación obviamente de fuerza militar, manipulación política y, por supuesto, un recurso muy valioso en la época, que eran los matrimonios estratégicos, César buscó así consolidar su poder. Fíjate, la ambición de él
como lo estamos diciendo, no tenía ningún tipo de límite. No. Utilizó todo tipo de tácticas para eliminar rivales. Es lo que estamos diciendo. Muchas personas piensan que cada vez que alguien se le atravesaba a César, César lo mataba. Sí. Él tiene una frase que pasó en la historia, que es muy famosa, que decía: es mejor ser temido que amado. Oye, vale. Y esto reflejaba perfectamente la filosofía de gobierno, donde el miedo pues se consideraba una herramienta mucho más efectiva que la misma lealtad. Sí, bueno, fíjate, como le estamos diciendo, la vida y la obra de César tuvieron un impacto muy importante en Nicolás Maquiavelo. Sí. Él lo considera un modelo de liderazgo. Y ahí es que lo pone en El Príncipe, pues. Yo no leí El Príncipe. Yo sí, en la universidad me acuerdo que leí El Príncipe, no me acuerdo por qué, si me lo mandaron para algo en particular, pero sí recuerdo verlo. Está por aquí, por cierto. Ese librito es un librito delgadito que está por aquí. Fíjate, aquí en Maquiavelo estudió la forma en la que César utilizó el poder y la manipulación para alcanzar sus objetivos, y lo fue presentando en el libro como un ejemplo de cómo un gobernante debe actuar para mantener el control y la estabilidad de su estado. En El Príncipe, pues Maquiavelo discute las virtudes del poder, la astucia y la necesidad de ser pragmático en la política. Y César Borgia es mencionado como un líder que, a pesar de sus métodos brutales, pues logra unificar y estabilizar a algunas regiones de Italia. Exacto, o sea, no es el fin, ¿cómo es? No es... El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Si bien la obra de Maquiavelo ha sido interpretada como un manual para gobernantes, esta convirtió de alguna manera a César en un símbolo de la política realista, donde la moralidad puede ser sacrificada en favor del poder y de la estabilidad. Ahora, fíjate, a pesar de lo apretado que era, cuando su papá muere en 1503, se le acabó el pan de piquito. Hasta ahí llegó él. Sí, al final era un protegido de su papito. Exactamente. Me van a odiar los fanáticos del Príncipe por esto que acabo de decir. Sin embargo, es una persona que él siguió con sus ideales, perdón, y murió en 1507 en una campaña militar. O sea, su idea, él siguió, una vez que murió el papá, él no le importó. A él le encantaba eso, él vivía de una campaña en otra. De hecho, bueno, más adelante vamos a hablar de las similitudes que hay entre los Borgia y varios personajes de Game of Thrones. Sí, después le vamos a decir quién es para nosotros y bueno, y según lo que estuvimos también investigando, César Borgia. Ahora. Ajá, hay un evento que es una freak of party. Exacto. Que se llamó la Fiesta de las Castañas. Esta es considerada como, no sé, la orgía más legendaria de la historia. Exacto. Y obviamente ha sido alimentada de pronto por mucha fantasía a lo largo de los años, pero el hecho es que sí hubo esa fiesta, sí existió y fue bien depravada y bien cochinita y bien rarita. Pero ¿de qué se trató? A ver. Fíjate, en la única fuente que existe, o sea, de información sobre esa fiesta, como les estábamos diciendo, era el maestro de ceremonias papal, un tal Joan Bouchard. Fíjate, siempre hay no te gusta que utilice esa palabra, pero siempre hay un chismoso, un sapo. Un sapo cooperante. Y según el relato de este sapo cooperante, lo que pasó en esto era que había un banquete lleno de invitados de alto rango. Claro. Y aparte habían unas 50 cortesanas, que realmente eran 50 prostitutas, que se dedicaban a bailar. Sí, a entretener a los comensales. Posteriormente se inició una especie de juego en el cual se esparcieron castañas por el suelo. Y las cortesanas desnudas tenían que recoger todas las castañas gateando mientras los demás observaban. Qué raro. Ahí todo esto. es cuando César Borgia decide realizar una competencia. Y era que el que pudiera tener más sexo con la mayor cantidad de cortesanas se llevaba un premio, pues. Se llevaba un premio. Qué cosa tan bizarra. Ahora, los historiadores creen que esto es totalmente exagerado, pero... De que hubo una fiesta, la hubo. Se cree que no fue tan así, que sí hubo algunas cosas subidas de tono o pasadas,
dentro de la fiesta, pero no a ese nivel de exageración. Sin porque, embargo, es importante recalcar que durante el Renacimiento el sexo explotó. Sí, había una época de gran libertad sexual. Era como los locos años 20, pero en 1500. Recordemos que venían de la Edad Media, donde todo era oculto, secreto, oscuro, escondido. Exacto. Termina la Edad Media, entramos en el Renacimiento y es bueno, precisamente como la palabra lo dice, esto es un renacer del hombre dándose libertad de explorar, entonces, bueno, se pasó como siempre ocurre a un extremo quizás que... Y más cuando la cabeza de la iglesia era Alejandro VI. Exacto, que de por sí era una persona bien particular. Ahora, algunos historiadores sugieren que la fiesta pudo haber tenido un propósito político. Eso seguro. Sí, que era consolidar el poder de los Borgia y humillar a sus enemigos. Esto fue lobby, claro. Lobby. Ahora, hay que hablar un poco de Lucrecia. Lucrecia Borgia, sí, yo quería llegar aquí. La mujer en la sombra. Fíjate, Lucrecia, hija del Papa Alejandro VI, es una figura que pues ha capturado la imaginación popular y ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas a lo largo de la historia. Y siempre la han retratado, como decíamos al principio, como una femme fatale. Pero realmente su vida estuvo marcada por mucha intriga política, por estos matrimonios estratégicos arreglados por su papá. Y de alguna manera se piensa que toda esta reputación ha sido distorsionada de alguna manera por la narrativa histórica a lo largo de los años. Durante la historia se la pintaba como una femme fatale, una mujer, como una asesina, como una tipa increíblemente manipuladora. Y la verdad es que ella pertenecía a esta familia, sí. Y al final era una Borgia y tenía que hacer lo que hacen los Borgia. Claro, y además era mujer, entonces tenía pues bueno que cumplir con ciertos estándares de la época, como te vas a casar con ahora te vas a casar con este otro. Por supuesto, fíjate, ella se casó 3 veces, ¿no? Ajá. La primera vez a los 13 años con un señor que se llamaba Giovanni Sforza, que era un señor de la guerra italiano, un militar, no sé. Okay. Este matrimonio obviamente tenía como objetivo fortalecer la alianza entre lo que eran los Borgia y esta familia Sforza. Sin embargo, esto no duró mucho. Al parecer, el señor Sforza tuvo algún problema con el Papa. Y el Papa anuló el matrimonio porque era el Papa. Podía hacerlo. Exactamente, podía hacer lo que le diera la gana. Exactamente. El segundo matrimonio, probablemente el más famoso, fue con Alfonso de Aragón. Ese sí. Ella fue casada con este señor. Él era un sobrino del rey de Nápoles. Y obviamente su matrimonio tenía como objetivo fortalecer la alianza entre los Borgia y el reino de Nápoles, que era más importante que la familia Sforza. Pero fíjate, aquí ya tenemos una muerte sospechosa, porque eso sí está llena la historia de los Borgias, de muerte sospechosa y misterios no resueltos, ¿no? Exacto. La muerte de Alfonso de Aragón, que bueno, como bien lo decíamos, era el segundo esposo de Lucrecia Borgia, está envuelto dentro de estos sospechas y rumores porque nunca se aclaró. Se dice que él sufrió un ataque en plena plaza de San Pedro en Roma, donde recibió múltiples puñaladas que le causaron la muerte. Al parecer este era un método de asesinato bastante común en la época. Sí, inmediatamente después de que lo mataron empezó a correr la bola de que César Borgia había sido la cabeza, la mente maestra la detrás de esta mente muerte. maestra de todo este asunto. ¿Por Claro. qué? Porque se dice que César y Lucrecia tenían una relación incestuosa. Sí, eso se dice, Uh-huh. se dijo durante muchos años. Uh-huh. Ahora, por otro lado, ya César había amenazado a Alejandro de Aragón. Exacto, ellos ya tenían Tenía una culebra, como decimos aquí. Exacto. Y obviamente tenía todos los recursos y contactos para haberse cepillado a Alejandro de Aragón. Pero no lo sabemos. Nuevamente, esto cae en especulaciones. Pero estamos hablando de un tipo muy poderoso que lo había cosido a puñaladas en una plaza. Sí, en plena luz del día. Bueno, él se salvó de que no habían edificios porque lo hubiesen hecho como los rusos y lo hubieran lanzado por un balcón. Ay, no digas eso, qué calumnia. Exacto. Mira, Lucrecia tuvo un tercer matrimonio
Alfonso d'Este. Este fue su tercer y último matrimonio. Se dice que esta fue la unión más estable y más feliz de todas. Se dice que Lucrecia realmente a este señor, que era duque de Ferrara, realmente ella lo quería. Este señor era un mecenas de las artes y una figura muy respetada en la corte. Tuvo varios hijos Lucrecia con Alfonso y disfrutó pues una vida más tranquila y menos marcada por las intrigas políticas. Podríamos decir que fue como la época más feliz de Lucrecia. Sí, de hecho, cuando muere su papá, ella se retira de la vida pública, ¿no? Exacto. Y política, de las intrigas y todo esto, y se dedica a las artes. Es verdad. Y ella muere ya de una edad bastante avanzada, casada con este señor. Sí. Ahora, fíjate, parte de lo que es la historia oculta de los Borgia, se habla de que ellos envenenaban gente. Sí. Y existe la leyenda de que había un veneno especial que hacían los Borgia. Ajá, ¿qué era? Supuestamente era un veneno que era letal, silencioso y que nadie podía detectarlo. Ok. Se cree que, bueno, el nombre que se le da es la cantarela. Ok. ¿Okay? Es el veneno más comúnmente asociado con los Borgia. Aqueta di Perugia. Esa era la otra manera en la que se le conocía. Sí, se describía como un polvo blanco. Ajá. Que no tenía ningún tipo de sabor, ni olía absolutamente a nada y podía ser fácilmente disuelto en los líquidos. Wow. Ahora, por años la gente se ha partido el coco. ¿Qué es lo que tenía ese veneno? Bueno, en teoría tenía arsénico, que obviamente sabemos que y que ligerito, pues. Vísceras de cerdo, que supuestamente potenciaban el arsénico, y otras sustancias tóxicas que ayudaban. O sea, si no te mataba el arsénico, te mataba esto. Cosas como el cobre y el fósforo. Claro, y le ponían, ¿cómo se llama? Vísceras de cerdo también era para potenciar, mejor dicho, para dificultar la detección. Exacto. Porque disimulabas cualquier sabor raro. Veto saber. Entonces, exactamente. Ajá, ahora la caída de los Borgia, ¿no? Porque ya sabemos que esta gente, pues, hizo de las suyas mientras estuvo en el poder, pero ¿en qué momento se termina este dominio? Bueno, cuando Alejandro VI colgó los tenis. Ay, me encanta esa frase. Cuando se puso el traje de caoba. Exactamente, se puso el traje de caoba. Ajá. A principios de 1500, como les estamos diciendo, en 1503, este señor colgó la sotana. Ajá. Y obviamente... Es decir, se murió, pues. Exacto, y sus enemigos, como era la familia Orsini o los Colonna, aprovecharon la oportunidad y le hicieron lo mismo que hicieron con Escobar. O sea, ellos desmantelaron. ¿Te recuerdas que cuando muere Pablo Escobar? ¿Qué Escobar tiene? Los rivales. Ajá. Desmantelaron todo el poder que tenía la familia Escobar. Bueno, lo mismo hicieron los rivales. Claro, estos rivales que él tenía se la cobraron. Sí, desmantelaron por completo el poder que tenía la familia. Empezaron a reclamar los terrenos que habían sido adquiridos a través de la violencia por todos sus antiguos propietarios y otros líderes locales. Entonces, digamos como que... Eran unos mafiosos al final los Borgia y se las cobraron, pues. Y claro, la inestabilidad política en Italia, exacerbada por la falta de un liderazgo fuerte, pues llevó a un periodo de caos y fragmentación posterior a la muerte de Alejandro VI. Sí, obviamente muere el padre, queda César. ¿Qué pasa con César? Él intentó, obviamente, mantener a la familia unida y todo esto. Y continuar con el legado de su papá, pero como que no le fue muy bien. Sin embargo, como él continuaba con su idea de unificar Italia, esto fue su perdición. En 1504 fue obligado a retirarse de la ciudad donde vivía, y en 1507 fue capturado por las fuerzas de un antiguo aliado que él tenía, que era el rey de Navarra, mientras intentaba recuperar el poder de la región. Lo capturaron y en 1507 se lo cepillaron también. Claro. Ahora, y esta captura marcó el final de su carrera política y militar, porque fue llevado a prisión
Se dice que intentó escapar, pero murió en combate en 1507. Esta caída de César simbolizó realmente el colapso del poder de los Borgia y obviamente el fin de todas esas aspiraciones que él tenía de la unificación de Italia. Ahora, ¿qué pasa con Lucrecia? Lo que le estamos diciendo, a diferencia del hermano que era un cabeza caliente, ella vivió feliz en Ferrara con Alejandro d'Este, como les estamos diciendo, y se dedicó a las artes. Sí, Alfonso d'Este, no Alejandro. Exactamente, ella se retira, tiene un retiro tranquilo realmente. Ella se dedica a la promoción de las artes y la cultura y se convierte así en una figura respetada y admirada. De alguna manera, ella sí trabajó en limpiar un poco su nombre. Esta vida de ella en Ferrara pues tuvo un contraste notable con la turbulenta vida que ella había tenido en Roma. Ahora, fíjate, a pesar de todo, los Borgia dejaron una huella sumamente importante en la historia, en la política y en la cultura. Su influencia se puede ver inclusive cómo hoy en día se desarrolla el poder en Italia. Exactamente. Y si bien ya hablamos de cómo la figura, por ejemplo, de César Borgia en particular se convirtió en este símbolo de ambición y manipulación política que inspiró a pensadores como Nicolás Maquiavelo, quien lo utilizó en El Príncipe, también podemos decir que en estos tiempos han sido fuente de inspiración para otros escritores, porque no podemos negar la influencia que tuvieron los Borgia en historias como la de George R.R. Martin, sí, señor. Game of Thrones, que por cierto no la ha terminado ni la va a terminar, pero que sí, cuando tú lees los Borgia te das cuenta que hay muchos episodios. Me van a perdonar los oyentes, pero qué arrechera me da a mí. ¿Qué cosa? Bueno, como acá, porque esa palabra significa muchas cosas en distintos países. Exactamente. Me da mucha rabia y coraje. Rabia y coraje, porque yo sí me leí mis libros. Y estás esperando todavía la siguiente. Y yo sé que no los va a terminar nunca. No, yo creo que ya Este señor, el que leyó los libros, sabe lo complicado que son esos libros, y ese señor se enredó. O sea, para mí se le enredó el papagayo. Sí. Él no sabe cómo terminar esos libros y no los va a terminar aparte porque se forró de plata. Él no tenía plata. No. Esos eran libros que eran libros para fanáticos de la fantasía. Sí. O sea, los iniciales. Sí. Cuando le compran los derechos, obviamente se disparan las ventas de los libros. Pero antes, eso no le importaba sino a los nerds. Exactamente. Y él era un tipo que lo que hacía era guiones. Exactamente. Ahora, él sí se inspiró en muchas de las anécdotas históricas que hay en torno a la familia Borgia. Sí, bueno, los Lannister... Para muchos episodios y cosas muy puntuales de la historia de Game of Thrones. Los Lannister son los Borgia. Sí, tú totalmente. Tienes a... Cersei es Lucrecia. Exacto. Jaime es César. Exactamente, porque siempre se dijo que Lucrecia y César tenían una relación incestuosa. Sí, bueno, que de hecho está ese cuento de que el segundo marido de Lucrecia, al parecer lo mata César. Tywin Lannister, obviamente, era Alejandro Sexto. Sí. Totalmente. La diferencia, quizá, es que los Lannister, su poder venía de la minería y la parte económica. Y por el otro lado, los Borgia utilizaban era la iglesia. Claro. Pero la obsesión del poder está ahí. Y ambas familias son capaces de hacer cualquier cosa para mantener el poder o incrementarlo. Son los reyes, la intriga y las traiciones. Sí. Si bien ellos le dan mucha importancia a lo que es la familia, son capaces de traicionar a cualquiera para mantener el poder. Igualito los Lannister. Exacto, tienen una moralidad completamente ambigua. Y bueno, algo típico no solamente de los Borgia, sino de temas de la época, que se utiliza mucho en la serie, en los libros, es que el matrimonio, pues bueno, es una herramienta política para consolidar alianzas y aumentar la influencia, ¿no?, de las familias. Ahora, esto no se limita nada más a los Lannister. No. Tú tienes personajes como los Frey, los Tyrell, inclusive los Targaryen, tienen momentos que son similares a lo que vivieron los Borgia. Esa sed de poder insaciable, la disposición de hacer
cualquier cosa para alcanzar tus objetivos, y lo que son las redes de alianzas y tradiciones, que era... Que lo que es increíble es que tú veas una historia tan exitosa de la ficción que los elementos que le han hecho tan exitosa son elementos tomados completamente de la realidad. Ese es el éxito de George R.R. Martin. Exacto. Que si tú sacas los dragones, de hecho, bueno, obvio. Cuando tú ves la nueva... Y no solo los dragones. La nueva serie que está tan basada en los dragones. Sí. Y hay más elementos de fantasía. Tú tardas muchísimo en ver un dragón en Games of Thrones. Sí. Lo mismo te pasa en los libros. Pues los dragones son un adorno. O sea, es más la naturaleza humana lo importante de todo este asunto. Pero es lo que hay. Este tipo definitivamente sacó a los personajes prácticamente directamente de los Borgia. Sí, de hecho, tanto los Borgias como muchos personajes de Canción de Hielo y Fuego suelen justificar sus acciones más crueles en nombre de un bien mayor, como la protección de su familia, la unificación de su reino. En fin, este concepto presente en el pensamiento de Maquiavelo, influenciado por los Borgia, también es una constante en la obra de George R.R. Martin. Ahora, me gustaría que nuestros oyentes, que además hay una serie de los Borgia, ¿no? Que seguramente la han visto. Creo que con Jeremy Irons. Nos comenten qué otros paralelismos, tanto con lo que estábamos conversando, como con otras historias ven de los Borgia, más allá de las fiestas de la Freak of Party de PDD. Exacto. Que les vamos a traer un episodio de eso porque lo han pedido bastante. Sí, pero hay que ver qué es lo que pasa. Exacto, no lo hemos hecho porque estamos esperando que avance un poquito más la investigación y los juicios. No le deseo para nada el mal a nadie, pero yo no lo veo bien a ese señor en la cárcel. O sea, sobre todo con toda la información que él tiene, a nadie le interesa que ese señor siga vivo. Todo lo que ha ido saliendo a la luz es una cosa más sórdida y más horrible que la anterior. Exactamente. De verdad que lo que está pasando con ese tipo deja a los Borgia como unos peluches. Unos niños de pecho. Vamos a darle las gracias a nuestra asistente de producción, Camila Napoletano, por apoyarnos en el desarrollo de este episodio. Ella está remando con todos ustedes. Sí, señor, y está fajadísima en nuestras redes sociales, que son @cosas muy importantes en Instagram y en Threads. @podcastmi. Eso es en X, o lo que era antes Twitter. Tenemos la página web, que es www.cosasmuyimportantes.com. Exactamente, un correo, info@cosasmuyimportantes, y tenemos nuestro Patreon. Y el canal de YouTube. El canal de YouTube. En YouTube nos consiguen buscándonos en el buscador, se paran en la lupita y ponen @cosas muy importantes, y ahí nos van a encontrar. Ahí están todos los episodios, hay algunas cositas extras. Pero donde más cositas extras hay es en nuestro Patreon, muy importante. Exactamente. Vamos a darle las gracias a nuestros 43 mecenas. A los remeros. Que están remando semana a semana. Señores, gracias muchachos por su apoyo. Desde $3 mensuales ustedes pueden sumarse a la causa, muy importante, y apoyarnos. Eso es que nos inviten a un cafecito mensual. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Queremos poder vivir de esto, y yo creo que poco a poco lo vamos a lograr, porque además estamos próximos a estrenar nuestro programa de radio. Yo creo que ya lo podemos decir, ¿verdad? Ya lo podemos decir. Cosas muy importantes radio va a estar, aparte en una emisora que es una institución en Venezuela, que es KIJ FM 101.5 adulto contemporáneo, que está cumpliendo 36 años esa emisora. Y no solo va a estar el programa, sino van a haber cápsulas las diarias. Cositas muy importantes que ya hemos ido adelantando algunas a través de nuestras redes. Bueno, pues a nivel nacional en radio van a poder escucharnos también ahora. Vamos a llegar un poco más lejos con cosas muy importantes. Ajá. Y bueno, también continuamos con nuestras asesorías a todos aquellos que quieran incursionar en el mundo del podcast. Señores, atrévanse. Si tienen una idea y no saben por dónde empezar, escríbanos. Estamos por hacer nuestro primer laboratorio de podcast para principiantes. Sí, por preguntar. Va a ser el primero de muchos. Por preguntar no les vamos a cobrar. No, por supuesto que no. Y este primer laboratorio, pues bueno, va a ser el primero de muchos que vamos a estar dictando. Esperamos traerles uno online próximamente, porque sabemos que muchas personas quisieran asistir y no pueden, porque esto va a ser en la ciudad de Caracas. Sí, pues fíjense, nosotros somos los que creemos que el podcast llegó para quedarse. Sí, señor. No veo ninguna razón para que el podcast se vaya para ningún lado. No.
Lo que está haciendo es crecer. Pero hay que enseñarle a la gente a que hagan las cosas bien. Y si tienen una idea, no lo piensen más, porque no necesitas una gran inversión ni grandes equipos. Lo que necesitas es poder desarrollar esa idea. Es tener una idea y convertirla en un podcast. Y tener mucha constancia. Y todo lo demás se los damos nosotros en un acompañamiento que hemos preparado para todos aquellos que quieran incursionar en el mundo del podcast. Así que escríbanos un mensajito en DM. Recuerden también compartir, valorar y comentar los episodios, que eso nos ayuda a crecer. Si no se pueden suscribir a Patreon, pues lo entendemos, no pasa nada. Pero compartan, comenten y valoren donde sea que nos escuchen. Y bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos hasta el episodio 149. Ya llegando al 150. Que estamos trabajándolo. Y nos escuchamos en una próxima edición de Cosas Muy Importantes. Yo soy Daniela. Federico. Y bueno, esto se acabó, señor. Chau. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.